Ahora vamos a meter en el horno el pan suisse. Y otra creación de Alexis que hemos hecho ahí es como un kuni amán con un entrelazado por arriba. Muy disfrutón, lleva dentro mazapán y después va con un inyectado de una crema. Tanto el pan suizo como esta forma un poco diferente están hechos con una técnica que se llama hojaldre cruzado, ¿no? Sí, laminado cruzado. Que es cortar el pastón. No sé si todo el mundo sabe cómo funciona un laminado de una bollería, ¿no? Que hay que colocar una masa con un trozo de mantequilla, normalmente entre el 25 y el 30% del peso de la masa de mantequilla. Exacto, depende mucho del tipo de bollo que queráis hacer, más saborizado, menos saborizado. Depende del resultado que queramos conseguir. De la textura que queremos conseguir en el bollo. Se encierra esa mantequilla dentro de la masa y lo que hacemos es con ayuda de un rodillo de una máquina, en este caso llamada laminadora, ir extendiendo la masa y la bajándola hasta unos 5 o 6 milímetros cada vez que damos un pliegue, y el pliegue consiste en doblar unas partes sobre de otras, ¿no? Para conseguir diferentes capas de masa y de mantequilla. Lo que nos interesa es que quede masa, mantequilla en una proporción por igual, no descontrolada. Entonces esa técnica es más complicada. Hay 4 tipos de hojaldrado para los croissants, que consiste en 2 pliegues de libro, que sería así, colocamos esta mano así, ¿no? La masa se doblaría con la mantequilla en medio, esto se llama simple o de libro, ¿no? 2 simples es para mini bollería, yo hago la mini bollería, piezas de 40 gramos, lo hago con 2 simples porque más sencillo. Genera menos tensión en la masa y coge más volumen en la cocción. Luego el popular, el que prácticamente el 90% de la gente hace en las piezas de bollería, que es un doble y un sencillo, que consiste en llevar las puntas al centro y luego doblarlo sobre sí mismo para tener 6 capas de mantequilla y de masa. El 3 de libro, que serían 3 simples, o 2 dobles. 2 dobles también. Depende de lo que queramos hacer, hay que usar uno u otro. En este caso, el laminado cruzado que hemos metido dentro lleva 2 dobles y encima no, y con todo y con eso lleva una capa externa que es de color. Que lo que nos hace es tener otra capa diferente y otra textura diferente a la hora de comer el bollo, porque es una capa fina de brioche debajo de un croissant. O sea, es otra textura completamente distinta. Cuando hablamos de los diferentes tipos de laminados, lo que notamos diferencia es en la textura de la pieza. Cuando hacemos un doble y un simple, que es el que prácticamente el 90% de los pasteleros usamos, en casi el 90% de las piezas estamos hablando de 12 capas de masa y de mantequilla. En cambio, en un 2 dobles son 16 y en 3 simples son 27 capas de masa y de mantequilla. No es mejor por cuantos más capas tengas. No. Realmente lo que tenemos es un resultado diferente. Es la textura lo que queremos conseguir en ese laminado, al final. Cuanto más capas conseguimos más fuerza. Sí, exacto. Y más presión entre las capas. Por resultado tendríamos un croissant un poco más duro, duro, no en el sentido de que está como una piedra, sino que más compacto. Es más crujiente, más compacto. Sí. Y también tiende a deshacerse menos, lo puedes maltratar, entre comillas, un poquito más, porque al final obtendríamos un resultado para rellenar, para transportar, que sufriría mucho menos, ¿no? En cambio, el doble sencillo, estamos hablando de un croissant fino en la boca, que se deshace en la degustación. O sea, para un buen croissant creo que el indicado sería el doble y el simple, ¿no? Simple, o simple y doble, porque hay gente para todos los gustos. Aquí cada uno hace su fórmula. También influye mucho, obviamente, la cantidad de materia grasa que le metamos al laminar el croissant, y también influye mucho el resto de componentes que es lo que hacen parte de la masa principal. O sea, no es lo mismo si lo haces con agua, si lo haces con leche, si le metes más azúcar, si le metes menos azúcar, si le echas más mantequilla dentro de la masa principal, si le echas menos. O sea, un croissant al final es una cosa como muy personal, ¿no? Cada uno la hacemos a nuestra manera, buscamos una manera de hacerlo que nos guste, que nos sea atractiva, que nos llame y que al cliente obviamente le guste. Aunque cuando hablamos de croissant hablamos de unos determinados porcentajes. Sí, siempre hay un baremo. Porque si no sería ya un brioche, si te pasas con la grasa, si hidratas solo con huevo. Exacto. Pero bueno, aquí en nuestra tierra lo normal es que hagan como un bollo laminado, no un croissant francés en sí, como tiene que ser. Nosotros estamos más adaptados a ese otro estilo, ¿no? A un estilo más innovador, más no sé cómo explicarlo. Sí, aquí bueno está el croissant de jamón y queso, que te lo planchan en la máquina, y bueno, eso no se hace con un croissant, hay que respetar el trabajo. Hay que respetar el trabajo, sí. Entonces, un croissant como el nuestro, yo soy enemigo número 1 de calentarlo. Para mí un croissant hay que degustarlo
temperatura ambiente, sin calor, no plancharlo, para tú poder apreciar el aire que queda dentro, los alveolos, la estructura El como de hojaldrado, colmena. porque al final la estructura del interior en el paladar funciona de una manera o de otra dependiendo de cómo esté hecho el croissant. O sea, todo es una amalgama de factores, ¿no? Lo que hace producir un croissant bueno. Cuanto más caliente esté la pieza, más efectivo es el almíbar porque no humedece la pieza y así no, digamos, perjudicamos el crujiente, ¿no? Como digo, un almíbar que tiene una gran cantidad de azúcar, más azúcar que agua, y sobre todo que quede seco al tacto, que no quede húmedo. Pueden acercarse a ver la pieza de cerca si quieren, ¿eh? No toquen la bandeja porque la bandeja está caliente. Bueno, pueden tocarla, si se quieren quemar pueden tocarla, ¿eh? Pero son piezas muy... Estamos de acuerdo que esta técnica es súper llamativa, ¿no? Esta técnica lleva su trabajo, pero al mismo tiempo tiene simplicidad. O sea, es una pieza que ya sale del horno prácticamente. Si quisiéramos para un concurso se puede poner así, se puede decorar con alguna cosa, pero no hace falta más de lo que ya vemos. Hay un laminado cruzado que después trenzamos por encima y el formato desde fuera, lo que es la base central, es como si dijéramos un cunyaman, o sea, es un cierre, es un cuadradito que cerramos, ¿vale? Aquí adentro, y dentro lleva Mazapán. un mazapán. 25 gramos de mazapán y ahora en frío lo vamos a rellenar con una mermelada de frambuesa. Una mermelada de frambuesa que hemos hecho con muy poquito azúcar, un poco porque también cuidamos un poco esto, ¿no? Que tanto la masa como los rellenos no sean excesivamente azucarados, ¿no? Dentro de lo que es comerte una pieza de bollería buscamos que, a ver, diríamos mentiras si te diríamos que esto es fit y esto es sano, ¿no? Ni es fit ni es sano, pero que no sea un placer muy culpable, ¿no? No, Sino que se pueda comer y disfrutarlo y sobre eso todo... con una hora de cardio se baja rápido. Y que sobre todo creo que el azúcar, el exceso de azúcar en las piezas lo que hace es esconder los sabores, ¿no? Cuando tenemos mucho azúcar, si por ejemplo aquí ponemos un sabor sutil como el abatonca o la flor de Sahar o una rosa, se perdería cuando hay mucho azúcar en la masa, ¿no? Y en el relleno, por supuesto. Entonces es muy importante cuidar las proporciones de azúcar. Hoy en día creo que todos los tenemos muy en cuenta. Intentamos con ayuda de nuevos gelificantes a base de algas, a base de todo este tipo de materias primas, hacer mermeladas que antiguamente eran tanto por tanto de azúcar y de fruta, o con suerte al 60% de azúcar y al 40% de fruta, o tener mermeladas a lo mejor de 1 kilo de fruta y un 10% de azúcar solamente, ¿no? Con lo que el sabor es muy natural. Sí, claro, más intenso, por Más- decirlo así, más- y más no se apaga por culpa del azúcar que le metemos. En este caso la fresa le hemos puesto un poquito de vainilla natural y queremos que si hay vainilla, que cuando lo pruebas te percibas la vainilla, ¿no? Decir también que está saborizado toda la masa de croissant con vainilla, de Exacto. Madagascar. O es la de aquí. No, Es la tuya de aquí, ¿no? la de aquí no, porque no hay suficiente todavía. Pero sí, la hemos saborizado con unas vainas de vainilla, toda la bollería en general.